a nuestro querido Federico Berrueto. Buenas noches, don Federico, ¿cómo está usted? Jesús, estoy muy bien, muchas gracias. Saludo al auditorio de el Mundo al Rojo. Don Federico, la verdad que Caracas está lanzando los bulos de que van a reconocerle como presidente legítimo a Maduro, y más bien lo que dijo Marco Rubio es que desde Estados Unidos tienen multitud de armas para hacérselo pasar muy mal a Maduro. O sea, que no vea que va a haber complicidad, sino más bien que va a tener un enemigo enfrente, ¿no? Bueno, sin duda alguna. La verdad es que el poder de Estados Unidos, y más con una determinación como la de Donald Trump, tiene todo para poder imponerse a Maduro en Venezuela. Y seguramente lo que debe estarse midiendo en el gobierno de Estados Unidos es la intensidad de la presión que deben de imponerle a Maduro. Estados Unidos tiene una agenda internacional muy compleja, muy difícil, pero bueno, Donald Trump ha arrancado con una postura proactiva, ha sometido con mucha facilidad a sus dos socios comerciales, a México y Canadá, y por otro lado, Marco Rubio ha tenido una espléndida gira en Centroamérica, donde pudo lograr que Panamá se anunciara que se retracta del acuerdo con China. Tuvo también Marco Rubio un gran encuentro en Costa Rica. Y bueno, lo que se señala de El Salvador, tienes toda la razón. Hay un gran entendimiento de Donald Trump con el presidente de El Salvador, Bukele, y en tal sentido, pues lo que vemos es cada vez a Maduro más en aprietos, en mayores dificultades, y si Estados Unidos cancela la importación de petróleo de petróleo, seguramente vendría todavía un escalamiento mayor de la crisis que se vive en Venezuela. Usted ha dicho una cosa muy interesante. Donald Trump ha doblado la rodilla a Zimbabue rapidito y a Canadá. Estamos hablando que México es un país pues, muchísimo más grande, muchísimo más potente que Venezuela, y Canadá no digamos. Donald Trump le va a doblar la rodilla a Maduro, y aparte del tema del petróleo, de no comprar ni una gota de petróleo, ¿qué más acciones puede hacer Donald Trump antes de mirar una acción? Bueno, ya ha anunciado también pues lo que va a ser la deportación masiva de venezolanos. Hay un drama humano de por medio, pero bueno, el hecho es que, como bien dijo el secretario de Estado Marco Rubio, lo que es Venezuela, Nicaragua y Cuba son los grandes exportadores, pero de seres humanos. Y aquí quiero agregar a México en la misma categoría. Marco Rubio, por alguna consideración, no puso en ese mismo paquete a México, pero México va que vuela para una autocracia. Bueno, México ya ha cedido ante Donald Trump y van a meter 10.000 soldados en la frontera. ¿Cómo puede compaginar Sheinbaum el luchar contra los narcos cuando los narcos han sido la que le han puesto ahí? ¿Eso cómo lo puede uno manejar? Bueno, a ver, nosotros acá en México lo que vemos es que mientras Sheinbaum no tenga una acción clara en contra de los narcoalcaldes y los narcogobernadores, la credibilidad de su lucha contra el crimen organizado no cobra realidad. Quizá lo que le importe al señor Trump es que haya un despliegue de soldados en la frontera. La verdad es que eso es secundario. Lo más grave es la penetración, la presencia del crimen organizado en las estructuras de gobierno municipal y estatal. Tenemos muchos estados en esas condiciones y bueno, mientras la presidenta Sheinbaum no actúe en contra de ellos, pues lo que vamos a ver es que es un juego de espejos. Pues don Federico, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo. Reciba un fuerte abrazo. Igualmente, saludo al auditorio que nos atiende con atención. Gracias. Muchísimas gracias a usted.